Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos leyendo la cuarta parte que se llama Los Primos y vamos a continuar. Se dedicó al activismo por su cuenta en el movimiento feminista, enfrentándose a las elucubraciones enrevesadas de su fase de decadencia, como fue el lesbianismo radical. Esta solución no la aceptaba a nivel visceral, pero es difícil discutir su lógica. Si el problema era que las mujeres habíamos estado viviendo con nuestro enemigo, ¿por qué no dejar de hacerlo y vivir con nuestra amiga? El motivo por el que las mujeres nunca habían superado su condición se debía a su intimidad con sus propios opresores. No había nada igual en la historia, hasta los esclavos vivían aparte de sus amos, y a veces lograban escapar a esta conexión íntima punitiva. Sin embargo, nosotras, las que quedábamos de la célula 16, nos oponíamos a las lesbianas y a todas las demás por nuestra posición al respecto, sosteniendo que la mujer debía tener el derecho a optar por una actitud asexual si así lo deseaba. Sin embargo, aún en plena lucha, Abby, como muchas otras militantes, estaba desvinculándose de la participación activa en el movimiento feminista, cuyo centro de gravedad se desplazaba ya del colectivo radical hacia la corriente general de las mujeres de cierta formación. Pasó un año centrando sus energías en el taekwondo, tocando el violonchelo y dando clases en el New England Conservatory sobre sus textos favoritos de Marx, Dickens y Flaubert. Descubrió que había cambiado casi sin querer. Antes del movimiento feminista era vulnerable a muchas cosas: atracción por el dinero, atracción por la culpabilidad, atracción por las citas con hombres. No sabía decir a nada que no. No tenía sentido del derecho, del límite sobre mí misma. Aprendí a decir no por fases. Empecé a decir no a los que en los comienzos de la célula 16 me pedían salir conmigo. Fue un gran alivio y supe que la próxima vez que aceptase una invitación de ese tipo sería en mi propio terreno. Durante aquella fase pude llegar a la conclusión de que solo daría dinero de forma selectiva y únicamente para causas feministas. Aquello también me vino muy bien, al menos durante un tiempo, aunque cuando comenzó a decaer el movimiento feminista sentí la misma sensación de desgaste que había sentido antes. Por eso aprendí a decir no también en este terreno. De hecho, puede ser que maduro, al menos para la cuarta generación. Rockefeller consiste en aprender a decir no en el momento oportuno, lo que implica conocer tus límites personales, tus deseos y tus posibilidades. La toma de conciencia de la célula 16 prosiguió en otros grupos de estudio y las conclusiones de todo el proceso reflexivo aparecieron en su ensayo titulado Sexo, las bases del sexismo, publicado en el número de primavera de 1973 de No More Fun and Games. En este artículo Abby argumenta que el motivo de opresión de las mujeres es la naturaleza más intensa y menos selectiva del impulso sexual masculino. Los hombres casi en todo el mundo muestran mayor deseo sexual que las mujeres y son menos selectivos en cuanto a tiempo, lugar y elección del objeto. Los hombres saben que no obtienen ni la clase ni la cantidad de sexo que quieren si se toma en consideración la voluntad de la mujer. En consecuencia, estima necesario dominar, y el feminismo no es una guerra entre los sexos, sino una guerra contra el propio sexo. Los hombres deben prepararse para emular a las mujeres y aprender a agudizar y subordinarse a su sentido de cuando el sexo es apropiado o inadecuado. Cuando el poder femenino sea una realidad, concluye el ensayo, que es lo mismo que decir cuando la sensibilidad sexual femenina sea la que domine universalmente, aunque el sexo sea mejor desde luego, con toda seguridad habrá menos. Ya en la época en que se publicó el ensayo, Abby estaba dejando atrás aquel periodo de su vida, iniciado 5 años antes. Había alcanzado una especie de ecuanimidad, conforme lograba establecer unos principios básicos y sentar un equilibrio que ya le permitía superar ese estadio y preocuparse exclusivamente de su situación emocional. Algunas heridas estaban curadas. Adquirió una vieja granja en New Hampshire y a ella dedicó su tiempo y su dinero, el primero que dedicaba a su persona para restaurarla y convertirla en una auténtica granja. Por aquella época leyó un artículo en Jardinería y Cultivo Orgánico con el sorprendente título de Adiós al inodoro de cisterna. Era una descripción del clivus, un método de abono desarrollado por el ingeniero sueco Rickard Lindström, que constaba de un aparato capaz de procesar los excrementos y las basuras caseras sin olor ni suciedad.
que convierte los residuos anuales de una familia media en casi 1,5 kilos de abono. Me impresionó la idea de que con una tecnología moderna no hubiera que desembarazarse de los residuos que contaminan el entorno y sirvieran para aprovecharlos de un modo práctico y beneficioso. Intrigada por las drásticas implicaciones ecológicas del Clibus, se aventuró a viajar a Suecia. A pesar de su sabido temor al avión, tuvo ocasión de comprobar el método de fabricación del aparato y firmó un contrato por el que le concedían la licencia de fabricación y venta del Clibus en Estados Unidos. En el verano de 1974, había instalado los dos primeros en su país, uno en su casa de Cambridge y otro en la granja de New Hampshire. Obtuvo dinero de sus fondos hereditarios y de otros miembros de la cuarta generación e inició la operación del Clibus Multron USA. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.